Nuestro primer invitado de hoy es la ministra del Interior, Mónica Palencia, a quien saludo. Buen día, ministro, bienvenida a Punto de Orden. Juan Javier Benedetti con usted. Por lo que entiendo, señora ministra, la guerra contra el crimen va a demorar más tiempo y recursos de los que se pudo haber planificado. Es que pese a los esfuerzos del gobierno, aún se respira en el país una atmósfera de miedo. Adelante, ministra, buenos días. Muy buenos días, Juan Javier. Buenos días a todos los escuchas de Radio Centro. El tema del crimen organizado es un tema profundo y nosotros recibimos un Estado con una ausencia total de proyectos de contención y en una situación en donde lo que se estaba proyectando era el crecimiento del crimen. No solo que hemos logrado la estabilización de esa subida, sino que hemos logrado un decrecimiento. Y esto va a durar bastante tiempo porque cuando se permean todas las instituciones del Estado en la forma en que lo hemos visto y se apoderan de muchos sectores los criminales, pues es un trabajo harto complicado y que tiene que ver más allá con la respuesta policial o militar, tiene que ver con una respuesta de toda la sociedad. Señora ministra, anoche en esta cabina con Carlos Vera, usted dijo que falta patriotismo para enfrentar a la ola criminal y también mencionó que el bloque de seguridad compuesto por la policía y las Fuerzas Armadas está agotado. La primera pregunta es ¿qué significan ambos puntos? Y también quisiera preguntarle si usted cree, señora ministra, que hoy tenemos fuerzas del orden más comprometidas con su deber. Bueno, y cuando hablé de que falta patriotismo es porque nosotros, quienes estamos haciendo la labor en pro de la seguridad, lo que hemos sentido es un ataque. En lo personal, yo lo que siento es un ataque. Mire, la Asamblea Nacional me ha planteado ya un grupo de la Asamblea Nacional 2 juicios políticos. Tengo que hacer una rendición de cuentas, que es la que me corresponde semestralmente, pero además se me ha informado que estoy próxima a ser llamada al Pleno para responder también por los temas que todavía no concluyen en la revisión por la ejecución del decreto ejecutivo que nos lleva a estar en unas zonas priorizadas. Entonces, es tal cantidad de información la que se solicita, tal cantidad de comparecencia, tal estilo en donde he sido ya verbalmente sancionada antes incluso de hacer una rendición de cuentas, que uno lo que siente es que hay eso, una persecución política y no una alianza estratégica para perseguir a todo lo que significa la criminalidad organizada. Buenos días, ministra. Andrés Ortiz la saluda, un gusto como siempre tenerla en nuestra radio. Ministra, escuchaba ayer en diversos medios de comunicación esta posibilidad que ya se pueden hacer donaciones por parte de personas naturales y jurídicas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de equipos o de, no sé si de armamento. Yo quisiera que nos explique un poco de qué se trata esta donación que los ciudadanos ecuatorianos podemos hacer a las fuerzas del orden. La noticia era importante, pero quisiéramos que a través suyo, que es su ministerio el que está a cargo de esta situación, nos explique un poco más a las personas que nos escuchan cómo podemos aportar desde este punto del patriotismo esa cuota de solidaridad que el pueblo ecuatoriano debería tener con las fuerzas del orden, ministra. Buenos días. Muy buenos días y gracias Andrés. Esa pregunta realmente nos ayuda, es muy valiosa para que se entienda lo siguiente. Toda persona, empresario, no empresario, todo aquel que quiera colaborar con equipamiento y con suministros, ya sea suministros de carácter material o inmaterial, ejemplo, un servicio, o bien la entrega, qué sé yo, de lápices de colores para que los niños dibujen cómics que tenemos sobre Paquito Policía para fines de prevención. Toda esa labor se puede realizar a través de entregar equipamientos y suministros cuyo valor del mismo es considerado para fines tributarios, de tal manera que a ese valor que se tenga se suma un 150% para fines del comprobante que va a determinar la nueva base imponible por una ocasión. De tal manera que la persona que colabore con equipamiento para las fuerzas del orden, con suministros para la Policía Nacional, pues va a tener la posibilidad
de una deducción muy significativa de la base imponible para fines tributarios. Se le entrega un certificado tributario y lo que es más, desde el Ministerio del Interior hemos creado una unidad de carácter financiero que acompañará a la persona en todo el proceso, que es un proceso ágil y que ya tiene un instructivo con el que contamos, avalado por el Servicio de Rentas Internas para total certeza del procedimiento por parte del contribuyente que desea hacer esta colaboración, que reitero, Andrés, es una contribución que se hace a equipamiento y a suministros a las fuerzas del orden, en este caso concretamente a la Policía Nacional a través del Ministerio del Interior, y que tiene un impacto tributario fundamental. No se recibe dinero, se reciben suministros, se recibe equipamiento, obviamente acorde a la planificación que tiene el Ministerio del Interior junto con la Policía Nacional. Muchísimas gracias, ministra, porque la pregunta la hacíamos en función, y yo recuerdo, no sé si usted también, cuando en algún momento el Congreso, la Asamblea Nacional dispuso que las personas naturales y jurídicas que quisiéramos donar para la creación del Malecón 2000 podíamos aportar un porcentaje de nuestro impuesto a la renta para dicha obra, y realmente fue espectacular lo que sucedió en Guayaquil. La cuota de solidaridad que pasó fue inmensa, fue una avalancha, todos los ciudadanos, incluso de otras partes del Ecuador, no solamente estaba para los ciudadanos que tributábamos en Guayaquil, y me parece una feliz iniciativa, ministra. Ojalá que se pueda hacer la difusión necesaria de esta iniciativa, porque estoy seguro que cuando el pueblo ecuatoriano es llamado a grandes causas, siempre ha salido adelante. Yo creo que el terremoto de Manabí Esmeralda fue una demostración de lo que es capaz Guayaquil y el Ecuador cuando se une, y pienso que esta situación que estamos viviendo contra el crimen organizado demanda. Hablábamos hace un momento aquí en el panel sobre la elección de la nueva ministra fiscal o del nuevo ministro fiscal, la necesidad de que la sociedad civil ponga de su parte para evitar este tipo de situaciones. Y ministra, entrando a otro tema o quizás para seguir conversando sobre el tema del juicio político, usted hablaba con Carlos Vera que no tiene temor de enfrentar estos juicios políticos. Realmente sería lamentable para el gobierno nacional, y lo digo sinceramente, no lo digo por ánimo de adular, sino porque por lo que usted representa para el gobierno, sería una baja muy sensible para el gobierno del presidente Daniel Noboa que usted sea censurada. Yo sé que usted, la conozco de tantos años, sé que lo va a enfrentar con valentía y con decisión y con la verdad, que es lo que la caracteriza, pero en todo caso la dictadura de los votos siempre es la que manda. En esa situación yo le pregunto cómo está la situación de los votos frente a frente a la realidad de lo que puede ser los siguientes días, que es el enjuiciamiento a la ministra del Interior. Bueno, estamos con ánimo y con compromiso. Entendemos muy bien cuando los juicios políticos ya se convirtieron en una política de los juicios. Es algo impresionante el hecho de que inclusive ya cuando había pasado lo del CAL, la aprobación del CAL para el enjuiciamiento a 3 ministros de la época de Lazo, cuando se censuró al gobierno del expresidente Lazo, pues ahora sucede que de borrón, sin ningún procedimiento legislativo aprobado jurídicamente, se quede por fuera esos juicios solo para adelantar la barrera que impide que se pueda llegar a la ministra del Interior y a la canciller de la República. Pero ya sabemos que la mirada concretamente es en estos momentos hacia la ministra del Interior. Espero y confío y sé que Daniel Noboa es un hombre que tiene un gobierno fortalecido, es un hombre que aprende y enseña, y de todas las experiencias nosotros salimos fortalecidos. Y digo nosotros porque me considero parte de un equipo consolidado que está en este momento con una gran lucha contra todo lo que significa la narcopolítica, una gran lucha contra lo que significa la utilización de los medios de comunicación, lamentablemente, para desprestigiar la labor en seguridad que se viene haciendo de una manera incansable. Y pues es lo que hay, es lo que toca y es lo que hay que enfrentar. Ya decía Bertolt Brecht que la perra sigue pariendo, y la perra de la narcopolítica sigue pariendo. Fernando Aguayo la saluda, ministra. Es indudable que hay un trabajo y un desempeño adecuado desde su ministerio. La hemos visto comprometida desde el primer día, cuando incluso tuvo que actuar en 2 ministerios. La situación es tan grave, tan compleja, que por más recursos que se inviertan y el trabajo que realizan,
pues va a permanecer esto de que todos los días vemos asesinatos. Yo en algún momento decía, no cabe el tratar de justificar, lo hizo el gobierno del señor Guillermo Lasso. Él decía que hay un problema en el Ecuador entre unas bandas internacionales, pero que el Ecuador más o menos no participaba de aquello. Y ese discurso lo difundió a nivel internacional, un verdadero despropósito, absurdo, y quizá todo eso nos llevó a lo que vivimos ahora y lo que tomaron ustedes cuando asumieron el gobierno. Pero desde el punto de vista, digamos, humano, sabemos de sus esfuerzos, pero cuando usted dice se está reduciendo, la tendencia va en la línea y en la vía contraria, pero hay gente que a la postre se queda huérfana, madres que pierden a sus hijos. ¿Cómo podría explicar todo aquello usted, ministra? A ver, muchas gracias, Fernando. El tema es muy complejo, es multicausal. El tema humano nos toca y mucho. Claro, tenemos huérfanos, tenemos viudas, tenemos una situación de alta conflictividad en el país. No podemos decir esto no es con nosotros, por supuesto que es con nosotros, principalmente porque el Ecuador se convirtió en el país que se quedó en medio de dos realidades muy diversas, pero coincidentes en lo que tiene que ver con la droga. Estamos hablando de Colombia y de Perú, estamos hablando con unas fronteras permeables, y esa es una realidad. Estamos hablando de que interesa estratégicamente el Ecuador a las mafias exportadoras de droga. Estamos hablando de que junto con el tema del narcotráfico hay fuentes de financiamiento que se fueron empoderando durante años sin que nadie las tocara, como la minería ilegal. Entonces, como el problema es múltiple, la manera de abordarlo tiene que ser atendiendo a estas multicausalidades. Por eso, desde el ámbito educativo se está trabajando en la vinculación de educación con seguridad, ¿sí? Se está trabajando en la educación para la seguridad de la ciudadanía y se está atendiendo a las consecuencias del delito. Esto es imposible hacerlo todo al mismo tiempo, pero estamos justamente, y lo pongo como ejemplo Durán, haciendo una intervención desde una mirada múltiple, desde el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de la Vivienda, recuperando espacios, y es el llamado a todos, por eso hago un llamado de patriotismo. La sociedad civil, la academia, todos tenemos que sumarnos para desde nuestro espacio contribuir a erradicar causas y a mitigar consecuencias. Una más, estamos viviendo lo que usted describe y lo que todos lo hacemos. ¿Cómo califica usted al estado actual del Ecuador? ¿Un estado fallido? La narcopolítica, usted ha dicho, pues está metida en todo. ¿Cómo podemos calificar a nuestro Ecuador al de hoy? A pesar de los esfuerzos y las luchas. Sí, un estado en coyuntura. El gran desafío es que tenemos el momento histórico de ratificarnos como un estado de derecho, un estado de derechos con ese, un estado de garantías, un estado de defensa de las libertades y de la democracia, o convertirnos en un narcoestado. Esa es la gran coyuntura, no veo más. O nosotros nos alineamos todos y entendemos a la política con P mayúscula, como la ciencia para poder rescatar la convivencia ciudadana en unas grandes ciudades en donde haya respeto a las libertades, la lucha democrática, y sinceramos los discursos y las discusiones donde deben de estar, y transparentamos la discusión sobre qué vamos a hacer con la droga en nuestro país, qué vamos a hacer con las drogas sintéticas, o nos dedicamos a esos pequeños espacios de la coyuntura egoísta en donde viene el ataque por espacios de poder político. Creo que es el momento de poner los pantalones largos como país y ya dejar de ser tan solo un paisaje, como decía Nicanor Parra, ese famoso chileno, y empezar a ser país. Eso es el compromiso y ese es el llamado que yo hago. No podemos nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio de Interior, seguir contestando cantidad de solicitudes de información, de comparecencias a quienes en el fondo quieren la información para ver cómo nos hacen daño en lo político y no cómo nos apoyan en el trabajo del día a día. Esto es muy fuerte y esto requiere no solo de la empresa, sino de la academia y de cada uno en un compromiso ciudadano.
poniéndonos la única camiseta posible en estos momentos, la de ecuatorianos. Buenos días, ministra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ricardo Flores la saluda. Ministra, el bloque de seguridad hizo intervenciones en Manta, por ejemplo, cuando la situación en Manabí empezaba a ser crítica. También hizo ahora una intervención en Durán. Yo creo, sinceramente, y se lo digo honestamente, creo que los resultados son positivos. Es decir, estas intervenciones sí han tenido resultados más palpables que lo que tuvieron intervenciones tal vez en gobiernos pasados. Y eso es digno de resaltar. Sin embargo, el problema surge en que el bloque de seguridad, como usted también comentaba, ya tiene un límite, ¿no? Está agotado. Por ejemplo, lo que sucede hoy en Los Ríos es muy complejo. La situación en Los Ríos es grave. Y claro, el bloque de seguridad no puede estar interviniendo todas las cantones del país porque eso es imposible. ¿Cuál es la estrategia para poder mitigar la violencia? Que, claro, mientras venimos a una ciudad se reduce la violencia en Manabí, vamos a Durán, se reduce la violencia en Durán, pero todo migra hacia ahora Los Ríos, obviamente Guayaquil por lo grande que es, Santo Domingo, etcétera. ¿Cuál es la estrategia, ministra, para poder mitigar este problema que evidentemente es grave y que yo entiendo es de compleja solución, como usted lo ha explicado? Para mí la estrategia pasa por entender que tenemos que buscar la eficacia y la eficiencia. Por eso la colaboración de los ciudadanos es muy importante. Permíteme, Ricardo, resaltar, está abierta la línea 131, porque en el momento que hay una denuncia clara, concreta y anónima, eso le permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, esto es al bloque de seguridad, actuar bajo ya una serie de elementos concretos, y esto significa ahorro en inteligencia, ahorro en tiempo y ahorro en esfuerzos. Estamos conversando con Mónica Palencia, ministra del Interior. Un oyente, Julio Acuña, pregunta: ¿por qué no envían a la Asamblea para eliminar las medidas sustitutivas que benefician a los delincuentes y narcopolíticos? ¿Por qué no envían a la Asamblea un proyecto para juzgar a los delincuentes menores de edad como adultos? Muchos de los sicarios y terroristas son menores de edad. Un oyente, señora ministra. Bien, muchísimas gracias. Bueno, todo lo que tiene que ver con los proyectos de ley se manejan por parte de las instituciones pertinentes. Nosotros hemos hecho ya una serie de sugerencias en el tema de menores de edad. Tenemos la problemática que ha migrado la edad de captación de esos menores, pero lamentablemente la delincuencia no se cura con decretos y con leyes. El problema, como yo decía, es multicausal, y por eso lo que estamos trabajando en este momento concretamente desde el Ministerio del Interior es en evitar la captación de esos menores a través de un proyecto que hemos denominado Escucha Activa. Los jóvenes tienen que tener espacios para ser escuchados y también empoderamiento de los espacios verdes. Tenemos que volver a la recreación sana de los jóvenes. La única manera que podemos combatir el futuro delincuencial en nuestro país es subiendo el costo de reposición de los delincuentes, y el costo es social y económico. Por eso tenemos que fortalecer las líneas de apoyo para nuestros menores de edad en unos proyectos donde haya más escuela, más familia, más presencia de todo tipo, más apoyo, más escucha. Lo que yo llamo la escucha sin adoctrinamiento. Esa escucha donde le pregunto al niño, nosotros estamos haciendo esa labor en las zonas priorizadas. ¿Cómo miras tu país? ¿Qué quieres para tu país? ¿Y cuál es tu sueño? Estamos tratando de poner una impronta identitaria donde el niño se vea capaz de soñar y capaz de crear. Pongo un ejemplo. Narrativas de nuestros niños están siendo entregadas a cantantes a través de una productora para que los cantantes las conviertan en letras y el niño ecuatoriano se sienta y se perciba a sí mismo como autor de una letra de una canción, como creador. Los dibujos queremos poderlos llevar a galerías de arte para que se sienta el niño que es capaz de crear arte, sacarlo a través de un imaginario diferente de las realidades de violencia para construirlos en sujetos que no sean reproductores de violencia, entre otros proyectos. Señora ministra, otra inquietud de un televidente, nos está viendo a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Dice: señora ministra, se rumora que participaría en el concurso para fiscal general de la Nación. ¿Cuán verdadero es eso? Falso, totalmente, falso. No es el espacio para mí. Yo me concentro en lo que estoy haciendo hasta el día que lo esté haciendo.
Ministra, una última inquietud de mi parte. Ciertamente ha habido un par de reformas a la legislación respecto del nivel de colaboración que deben tener los gobiernos autónomos descentralizados en esta lucha nacional contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. El gobierno no se ha planteado seriamente la posibilidad de plantear una reforma decidida respecto de que los GAT, y tantos municipales como provinciales, quizás los parroquiales un poco menos por el nivel de ingresos, de que puedan dotarse de cierto nivel de autonomía para que puedan tener sus propias fuerzas del orden, porque sabemos que la Policía Nacional pues tiene un límite, los municipios solamente tienen policías metropolitanos, no pueden portar armas, tienen limitación en su capacidad de acción frente al crimen. ¿No sería quizá esa una de las tantas, yo sé que las leyes no ayudan necesariamente, pero sí pueden servir de puentes para mejorar el sistema contra de controlar la delincuencia organizada? ¿No sería esa quizá una idea de manejar otro concepto de la seguridad pública para que los municipios y las prefecturas puedan tener ciertas fuerzas del orden a su servicio para que colaboren con la Policía Nacional, ministra? Mira, Andrés, te voy a contestar con algo que mi abuela catalana solía decir: cuando usted pueda con lo que le toca, busque tener más. ¿A qué me refiero? Ya los GATS tienen una labor fundamental en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que es prevención, y la prevención es un espacio importantísimo. Tienen mucho por trabajar en área de prevención. Recordemos que la seguridad tiene 3 ejes fundamentales: el de la prevención a través de la llamada seguridad ciudadana, el de la reacción, que es el mantenimiento del orden público, y también de contención y reacción a través del trabajo con seguridad interna. Lo que sucede es que en ocasiones lo que se quiere a través de ciertos organismos es tener poder, no tener soluciones. El poder central tiene que tenerlo el uso de la fuerza legitimado al Estado. Es muy peligroso que empecemos a tener una posibilidad de policías paralelas en un Estado donde también tenemos permeadas instituciones. A nivel municipal, las tenemos permeadas por el crimen organizado. Entonces, fortalezcamos mejor a la institucionalidad vigente, a la policía con todos los tipos de apoyos que tenemos, a sus procesos de depuración que los estamos haciendo de manera rápida y seria, y que los municipios se dediquen a algo que ya tienen una facultad esencial, que es lo que tiene que ver con el mantenimiento de una labor de prevención, que es arduo ese trabajo, es muchísimo. Y además es tan fuerte ese trabajo que nosotros como Ministerio del Interior, a todo el que nos ha pedido ayuda para hacer sus planes de seguridad ciudadana, se le hemos dado. Se está trabajando en este momento, creo que con 72 organismos descentralizados, pequeños municipios, de manera coordinada y de manera amigable totalmente por parte del Ministerio del Interior. Entonces, sí hay una labor que hacer, pero cuando por ahí algún alcalde lo que quiere es tener también sus cámaras particulares, quiere, en lugar de colaborar con el ECU 911, competir con tener sus propios sistemas de geolocalización e inclusive llega a decir que va a haber hasta la ropa interior de las personas que transitan. Bueno, esto ya no tiene nada que ver con prevención. Muchas veces lo que se está haciendo es un trabajo o de inteligencia o de investigación, que no son labores que pueda tener un GAT. Las labores están pautadas por ley porque es la única manera de rescatar un Estado central fuerte en un país tan pequeño como el Ecuador y en un país tan permeado ya por la delincuencia. Fortalezcamos la institucionalidad y el uso legítimo de la fuerza en quien puede y debe tenerlo. ¿Se imagina lo que es que empiece a haber policías múltiples, legislaciones múltiples y competencias múltiples en lugar de colaboración con el ECU 911? Se nos vuelve una locura esto, más de lo que estamos viviendo. Ministra, a nivel internacional escuchaba declaraciones, lo grave que podría ser el que, por ejemplo, a pesar de que se sabe, la oposición en Venezuela debe llegar al poder, puede llegar al poder a través de los votos el día domingo, pero que por otro lado el gobierno chavista de Maduro, 25 años en el poder, podrían decir no vamos a entregar el poder, desconocen las elecciones, hacen trafacías y por supuesto no se cuentan los votos como se deben contar. Se ha dicho que si al momento han salido 8 millones de venezolanos, y recordemos cómo se dio esa oleada
el impacto primero Colombia, luego el Ecuador, pasaron a Perú, Chile y demás. Se ha dicho que si permanecen en el poder, entonces pueden salir alrededor de 6 millones de venezolanos más. Y obviamente pues van a venir a Colombia, Ecuador otra vez. ¿Cómo se prepararían ustedes en el régimen si se diera una situación así? Queremos, por supuesto, que se respete el voto de los venezolanos y que termine esa angustia que padecen esos 28 millones de venezolanos tras los 25 años de chavismo en el poder. Muchísimas gracias, Fernando, por la pregunta, pero quiero que me permitas abstenerme de dar la respuesta por razones de seguridad nacional. Este es un tema que se está tratando directamente con el Ministerio de Defensa, que es el ministerio encargado de todo lo que tiene que ver con la protección de la seguridad en el área de defensa nacional y también con Cancillería. Y yo lo dejo en los espacios que corresponden. Nosotros tenemos un nivel de colaboración que tiene que ver con la Policía Nacional y adelantamos. Sí estamos en conversaciones, nos preocupan la permeabilidad de las fronteras y nos preocupa también la parte humana de esa migración venezolana. Pero eso está, de hecho, tengo una reunión hoy a la 1:00 p.m. con el ministro de Defensa y uno de los puntos a tratar es este. Entonces, por ello, me abstengo de responder nada que podría comprometer temas de seguridad nacional. Ministra, por mi parte, una última pregunta también. Hace varios meses, obviamente, cuando inició el gobierno, se dijo lo de el presidente Noboa habló de la deportación de las personas privadas de la libertad que eran nacionales de otros países. Ese proceso inició con ciertos colombianos que fueron entregados a Colombia, etcétera. Sin embargo, no hemos tenido conocimiento a nivel, por lo menos, comunicacional respecto de si ese proceso continúa, se puede continuar, qué va a pasar con varios de las personas privadas de la libertad que no son ecuatorianos y que iban a ser entregados a otros países. Entre eso, por supuesto, también podría haber venezolanos, como mencionaba Fernando. No sé si usted nos puede decir ese proceso en qué quedó, cómo va o si va a continuar o no. Bueno, ese proceso está siendo manejado directamente por el SNAI y por Cancillería, por Movilidad Humana de Cancillería. Sé que mantuvieron reuniones tanto el director del SNAI como la señora canciller en Colombia, y no soy yo para contestar el estado de esas conversaciones y de esos trámites. Señora ministra, muchísimas gracias por atender nuestras inquietudes periodísticas. Hay muchos comentarios, muchas preguntas en nuestros medios digitales. Quisiera leer solamente una de un armador pesquero. Dice: se necesitan mayores recursos para patrullaje armado en zonas costeras continentales. Zonas como Pozorja están a merced de bandas de vacunadores, las que incluso se pelean entre ellos para captar esos espacios. Con ese comentario, señora ministra, la dejo. Muchísimas gracias. Repito, permítame que justo por ese comentario responda algo. Hago un llamado a la ciudadanía. Ayudemos a Pozorja. Pongamos una prioridad concreta. Ayudemos a Pozorja. ¿De qué manera? Es un tema que me preocupa. Ayer hablé con la ministra de la Producción. Ella estuvo allá. Ayudemos a Pozorja, algo muy concreto. Por supuesto, tomémoslo como una tarea ciudadana, ayudar a lo que está pasando en Pozorja. ¿Pero de qué manera la ciudadanía podría ayudar o aportar? La colaboración con Policía Nacional, colaboración con Fuerzas Armadas, equipamiento. Sabemos lo que estamos necesitando. Necesitamos patrullaje en esa zona. Necesitamos contar con un patrullaje en la zona costera. Bueno, muchísimas gracias, señora ministra. Un gusto tenerla en este programa. Buen día. Gracias a ustedes.